En una de sus lecciones más famosas, el gran filósofo griego Platón cuenta la historia de unos hombres que vivían en una cueva. Pero la vida de estos hombres no era nada ordinaria. Dentro de la cueva vivían varios hombres encadenados a una pared. No eran delincuentes, pero habían sido encarcelados allí desde su más tierna infancia. Estos hombres estaban atados por los pies, con grilletes, y por su cabeza, que estaba sujeta a una cadena alrededor del cuello, por lo que solo podían ver lo que tenían delante, ni siquiera podían verse entre sí. Y todo lo que podían ver era el fondo de la cueva frente a ellos, que estaba iluminada por la luz que venía de detrás de la pared. En el otro lado había una llama en un lugar alto que iluminaba el entorno. También había un puente junto a una muralla por la que pasaban los hombres llevando objetos y muñecos a la altura de la muralla. Estos objetos proyectaban una sombra en la parte inferior de la pared, y esta sombra era todo lo que los prisioneros conocían del mundo. Los prisioneros discutieron los objetos que veían, dándoles nombres y propósitos. Los hombres que llevaban los objetos a veces hablaban entre ellos. Y los prisioneros, por el eco de la cueva, creían que quienes hablaban eran las sombras. Pero un día, uno de estos prisioneros fue liberado. Para este hombre recién liberado, ver a sus compañeros de prisión por primera vez lo confundió mucho. Pasó por encima de la pared y al otro lado pudo ver la llama que iluminaba el fondo de la cueva. Este hombre creía haber visto por fin el sol, el elemento que propiciaba la existencia de todo su mundo. Cuando empezó a ver las cosas que nunca había soñado que existieran, llegó a dudar de sí mismo, pensando que podía estar loco. El prisionero, al ver la llama de cerca, sintió que le ardían los ojos, pero empezó a encantarse con la luz. Este hombre ve que a la salida de la cueva una luz aún más fascinante entró por la brecha. Decidió entonces buscar la fuente de esa luz y salir de la cueva, pero la salida no sería tan fácil, ya que debía afrontar una empinada subida hacia la superficie, y sus músculos atrofiados por el encierro lo hacían todo más difícil. Finalmente llegó al exterior de la cueva y una fuerte luz del mediodía cegaba su vista, acostumbrada solo a la oscuridad. Se desesperó pensando que se había quedado ciego, pero tras frotarse los ojos, el malestar parecía remitir. Todavía con los ojos borrosos, aquella nueva realidad le resultaba extraña y se sentía más seguro mirando a las sombras que le eran familiares. Pero a medida que su vista se iba adaptando a la nueva condición, el hombre empezó a comprender mejor el mundo que le rodeaba y que los objetos que creaban sombras no eran lo que él había imaginado anteriormente. Comprendió que el sol era la verdadera fuente de toda luz y que el mundo en el que vivía era pura ilusión. Este hombre comenzó a vivir en armonía con esta nueva realidad y su pasado en la cueva parecía haber quedado atrás. Pero al pasar de nuevo por delante de la cueva, se acordó de sus compañeros con los que compartió la mayor parte de su vida. Estos seguían presos allí, creyendo que el mundo de las sombras era lo único que existía. El antiguo prisionero decidió volver a la cueva y revelar toda la mentira que era su vida y rescatarlos llevándolos a la luz. Se puso entre los hombres y la pared de la cueva, pero sus colegas no lo reconocieron. Sabían que el hombre que había salido era uno de los mejores conocedores de las sombras que había,
así que le retaron a identificar las imágenes que se presentaban. Lo que antes le parecía fácil ahora se convertía en algo casi imposible, pues su vista ya no estaba acostumbrada a la oscuridad. Decidió contarle a sus colegas todo lo que vio y sus experiencias, pero los prisioneros llegaron a la conclusión de que esa luz que él había visto solo traía ceguera y locura. El liberto no se rindió ante sus compañeros e intentó romper las cadenas. Pero los prisioneros parecían decididos a permanecer en el mundo de las sombras. Pues para ellos esa era la única verdad que existía. Y por eso estaban dispuestos a defender incluso las cadenas que los aprisionaban.